general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, Enrique, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a usted por tomarnos la llamada. Dígame una cosa, ¿cuáles son las políticas públicas que garantizan la inclusión de las personas con discapacidad? Ok, el objetivo del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad es articular y diseñar la política pública en materia de discapacidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a construir el programa de integración al desarrollo de personas con discapacidad para que marque la política pública en materia de discapacidad. Este programa, ¿qué es lo que incluye? Incluye todos los derechos humanos y todos los derechos que marca la Convención para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Es decir, vamos a hablar sobre educación, sobre trabajo, sobre salud, sobre recreación, sobre deporte, etcétera, etcétera. Se están haciendo los esfuerzos necesarios en México, vamos con pasos firmes. ¿Hacia dónde pretendemos llegar con estas acciones, ingeniero Fidel Pérez de León? Buenas noches. Muchas gracias, Julieta. Buenas noches. Lo que queremos llegar es a una verdadera integración, a una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Es decir, establecer una política pública única para que podamos incorporar a todas las personas con discapacidad a la vida activa, a la vida productiva, todo lo que está en la ciudad. Ingeniero, estamos hablando, digamos, de los mismos números que la media nacional, un 10%. Aquí en el DF, en promedio, de acuerdo a la encuesta del INEGI, hay alrededor de 500,000 personas con discapacidad. A nivel nacional es alrededor de 8 millones de personas con discapacidad. ¿En el mundo anda en un 10? En términos generales, como no tenemos un censo exacto de las personas con discapacidad, la Organización Mundial de la Salud menciona que es un 10% de la población. Eso es, bueno, estamos acá por debajo de esto, eso es importante, pues, eso es interesante. Yo decía alguna vez en una conversación que algunas ciudades de Europa, no propio Estados Unidos, que vivieron por algunas circunstancias su propia lógica, su propia historia, a lo mejor guerras, circunstancias bélicas complicadas, les generó una cultura de la discapacidad desde muy temprano, desde hace muchos años, ¿no? Acceso, rampas, teléfonos, restaurantes, baños. Digamos que nosotros llegamos un poco tarde a estos asuntos, pero la ciudad, todavía sin ser lo amigable que quisiéramos o que quisieran las personas con discapacidad, ha avanzado en esto, ingeniero. Por supuesto, ¿qué es lo que buscamos? Que sea una ciudad incluyente. La instrucción del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, es que trabajemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Hay dos ejes muy importantes que son transversales en esta política pública. Uno es efectivamente la accesibilidad, pero no solamente la accesibilidad física, en las rampas, por ejemplo, sino la accesibilidad en el transporte, en la comunicación, en la difusión, en la información. Por ejemplo, es muy importante el avance que se ha logrado aquí en la Ciudad de México, donde hay un software donde el cual cualquier persona con discapacidad puede acceder a las páginas del gobierno y lo puede lograr que sea accesible, puede leer toda la información que hay en las páginas del gobierno. Por otro lado, es muy importante el tema de la sensibilización. Es muy importante no solamente que el gobierno esté sensibilizado, sino es importante también que la sociedad esté sensibilizada. Es decir, debemos ir juntos, gobierno y sociedad, para poder incluir a las personas con discapacidad. Ingeniero Fidel Pérez de León, eso es cierto. Evidentemente estamos formando cultura, estamos formando, o queremos alcanzar esas políticas públicas, pero es triste que de repente vemos lugares, para discapacitados ocupados por otros automóviles, las entradas o las subidas a las banquetas también están obstruidas. En fin, todavía no existe una real educación de respeto para las personas con discapacidad. Efectivamente, todavía hace falta mucha sensibilización. El gobierno, por su parte, está haciendo los esfuerzos. Por ejemplo, todas las nuevas obras que se están construyendo para que sean de manera accesible. Es decir, por ejemplo, la calle 16 de septiembre tiene accesibilidad. Ahora, por ejemplo, el presidente Mazarí, que se está remodelando, va a tener rampas, va a ser accesible. Y también es importante que la sociedad ponga de su parte, es decir, que no estacione los carros, porque hay calles donde ya son accesibles. De pronto te encuentras esto que comentas, pues ya no puede transitar por las calles, ¿no? Entonces este binomio es muy importante para que logremos la inclusión de las personas con discapacidad. Por último, le preguntaría, ingeniero, ¿qué papel ocupan los medios en esta tarea? Relevante.
Es muy importante para lograr la difusión, para que conozcan a las personas con discapacidad, para que digan, no solamente las personas con discapacidad no es porque tienen una enfermedad, por eso tienen una discapacidad, no. Las personas con discapacidad tienen una condición de vida, así como hay personas bajitas, altas, gorditas, así, eso es la discapacidad. Entonces es importante, y además, algo muy importante, la discapacidad no es contagiosa. Entonces los medios de comunicación son muy importantes para que la sociedad empiece a conocer todo el tema de la discapacidad y de la inclusión. Pues, ingeniero, yo le agradezco mucho. ¿Alguna cosa que desea agregar? No, muchas gracias. Tenemos las puertas abiertas en el INTERI, en el Instituto para la Integración y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Vamos a tratar la línea de política pública para que en los próximos 6 años se logre una verdadera inclusión a las personas con discapacidad, como nos ha marcado el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Ingeniero Fidel Pérez de León, director general del Instituto para la Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Julieta. A tus órdenes, las veces que quieran. Gracias, ingeniero.